Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Explorador. Echinocactus crispatus. Nombre común: Echinophosolocactus crispatus. Echinocactus crispatus. Nombre científico: Echinocactus crispatus. Familia Cactaceae. Origen México. Descripción: es una planta perenne con tallo esférico deprimido, amarillo, verde a verde oscuro y alcanza un diámetro de 8 a 10 centímetros. Las 25 a 60 costillas están algo encorvadas y las espinas son desiguales y muy variables en el número. Son rectas y rígidas con un color blanco, amarillo o marrón. Flores: las flores son de color violeta púrpura, por lo general aparecen en las puntas de los brotes y miden de 2 a 4 centímetros de largo y tienen una forma de tubo escamosa claramente pronunciada, y la floración se encuentra en 2 filas. Iluminación: estas plantas deben cultivarse a pleno sol durante todo el año. Colócalo en una zona donde le dé la luz del sol de manera directa, a ser posible durante todo el día. Temperaturas: crecen mejor bajo la influencia de temperaturas frescas a cálidas que se mantengan entre los 16 grados a 30 grados durante todo el año. No toleran temperaturas inferiores a los 4 grados. Sustrato: puedes usar turba negra mezclada con perlita a partes iguales, o bien optar por utilizar sustratos arenosos como acadama, pomice o arena de río. Frecuencia de riego: regarse cada 10 a 15 días durante las estaciones más cálidas del año, y en invierno deben cesar los riegos para obtener flores en la primavera. Plagas y enfermedades: raramente afectados por plagas, aunque pueden sufrir ataques de cochinillas, ácaros y hongos patógenos. Multiplicación: solo pueden multiplicarse a partir de semillas en primavera o verano, directamente en semillero con vermiculita. Cactus San Pedro. Nombre científico: Trichocereus pachanoi o Echinopsis pachanoi. Nombre común: Cactus San Pedro. Familia Cactaceae. Origen: sur de Ecuador y norte de Perú. Descripción: el cactus de San Pedro es una planta columnar, es muy ramificada y su tallo es de color verde oscuro. Esta puede crecer hasta los 6 metros o más. Es espinoso hasta el punto de que sus espinas pueden medir hasta 2 centímetros, especialmente en la juventud. Flores: las flores nacen cerca de la parte alta de los tallos y se abren de noche. Son de color blanco de unos 20 centímetros y de mucho olor. Son de vida breve, que suelen durar unos 2 días. Iluminación: como todos los cactus, es muy importante colocarlo en una zona donde le dé la luz del sol de manera directa, y si está en interior, es muy aconsejable ponerlo en una habitación en la que entre mucha luz natural. Temperaturas: soporta un rango alto de temperaturas, incluso las frías, mucho mejor que otras especies de la familia Cactaceae. Sin embargo, no es recomendable cultivarlo en zonas donde las temperaturas medias en invierno estén por debajo de los 5 grados. Sustrato: debe tener un sustrato rico, turba negra, perlita o algún preparado comercial al efecto, compuesto estándar y siempre que tenga un buen drenaje. Frecuencia de riego: el riego debe ser moderado y evitar cantidades altas. Aplicaremos agua cuando la tierra o sustrato se encuentre prácticamente seca. Plagas y enfermedades:
raramente afectado por plagas, aunque ambientes con una elevada humedad ambiental puede propiciar la aparición de cochinillas y hongos patógenos peligrosos. Multiplicación. La multiplicación de San Pedro se puede lograr por semillas o por esquejes. Las semillas no contienen mescalina y se produce bien por esquejes. Se debe secar un poco la parte cortada y retirarla de la exposición al sol. Astrophytum capricorni. Nombre común: cuerno de cabra o biznaga de estropajo. Nombre científico: Astrophytum capricorni. Familia Cactaceae. Origen México. Descripción: es un cactus globoso, alcanzan un tamaño de 10 a 15 centímetros de altura y de 10 a 15 centímetros de diámetro. La epidermis es de color verde y está cubierta de pequeñas escamas blancas. Presenta 7 a 8 costillas pronunciadas con espinas largas y flexibles, las cuales suelen curvarse sobre la planta. Flores. Las flores son grandes, de unos 6 a 7 centímetros de diámetro, de color amarillo brillante, con la garganta al centro de color rojo. Surgen de las areolas y tienen una vida corta de unos 4 días y floración en primavera a finales del verano. Iluminación. Debe cultivarse en zonas bien iluminadas. Es aconsejable exponerlo al sol directo para su buen desarrollo, pero protegiéndolo del sol intenso del mediodía, principalmente en verano. Temperaturas. Es un cactus que gusta de cálidas temperaturas y se desarrolla bien entre los 20 a 30 grados. Pudiendo soportar en invierno hasta los 5 grados, pero con precaución. Sustrato. Esta especie, como la mayoría de los cactus, requieren un sustrato bien permeable. Se recomienda utilizar sustratos basados en gravilla y arena gruesa. No se recomienda utilizar mucho sustrato orgánico. Frecuencia de riego. En cuanto al riego, primero se debe dejar secar el sustrato completamente, como en todos los cactus, pero tener mucho cuidado con el exceso de agua, porque tiene mucha tendencia a la pudrición del cuello. Plagas y enfermedades. Las plagas son poco comunes, pero pueden aparecer. Las más comunes son las cochinillas. Eliminarlas si aparecen. Pero la principal patología que puede presentarse en este cactus es la pudrición del tallo por el exceso de agua y frío. Multiplicación. La multiplicación de este cactus se hará solo por semillas, que necesitan de 2 plantas para poder conseguirse por polinización entre ellas.